Empezando por el primer punto, desde la fecha de incorporación de la economía española a la Unión Económica y Monetaria, desde ese momento hasta la crisis financiera que experimentamos hoy, la economía española ha mostrado un diferencial de inflación con la UEM, ha mostrado también un déficit exterior creciente y ha tenido un comportamiento relativo de la productividad del trabajo peor que el de la economía líder y también la economía líder, la de Estados Unidos, y también del resto de economías europeas más avanzadas. Evidentemente, aunque algunas empresas y también algunos sectores productivos son muy competitivos desde el punto de vista internacional y global, el consenso actual señala que estos tres problemas a los que me he referido, persistente diferencial de inflación, creciente déficit exterior y peor comportamiento de la productividad, se encuentran interrelacionados y manifiestan una falta de competitividad de nuestra economía, que presenta un problema de competitividad que se manifiesta en este diferencial de inflación, que se produce tanto en bienes que son comercializables como en bienes no comercializables, y en este déficit exterior elevado e, insisto, y persistente. Esta pérdida de competitividad explica aproximadamente un 40% del déficit por cuenta corriente de la economía española, como una primera cuestión para que vean la interrelación de todos ellos. Y, evidentemente, el diferencial de inflación al que me he referido se explica por el crecimiento del excedente bruto de explotación y también por el crecimiento de los salarios por encima del de la productividad. Lógicamente, detrás de este problema de competitividad hay problemas de escaso crecimiento de la productividad en la fase expansiva del ciclo, que experimentamos en los últimos años, también salarios nominales que han crecido muy por encima de la productividad real, la que se observa en el mercado de trabajo, y márgenes que también han crecido por encima del PIB real. Esto manifiesta que hay tanto problemas en el mercado de trabajo como en los mercados de productos, en los mercados de bienes y servicios. En la crisis actual, este problema de competitividad se manifiesta, como ya he dicho, en este persistente diferencial de inflación y el elevado déficit exterior, que se está corrigiendo en la actual crisis, pero se está corrigiendo de la forma más traumática posible, con un incremento de la tasa de desempleo mucho mayor que el que se produce en el resto de economías avanzadas. ¿Cuál debería ser el reto de la política económica? Debería ser reducir, lógicamente, el desempleo y, simultáneamente, corregir el problema de competitividad. Por consiguiente, y ya avanzo a la conclusión de mi intervención, son necesarias simultáneamente reformas estructurales y también deben reforzarse las políticas que impulsen la productividad y que reduzcan el alto nivel de desempleo existente. Fundamentalmente, como todos sabemos, impulsar el capital humano, impulsar la I+D, regular adecuadamente los mercados de productos, la transposición de la Directiva de Servicios, la Ley de Comercio, el mercado interior y, por supuesto, abordar reformas en el mercado de trabajo que eliminen la fuerte dualidad que existe en el mismo y que también acoplen los salarios a la evolución de la productividad. Decía un diagnóstico doble porque esto que he tratado de resumir, para empezar, se puede ver de otra manera que yo creo que es sencilla y que basta con mirar la descomposición del producto por el lado de la demanda, mirar el PIB por el lado de la demanda para entrar en el problema del que todo el mundo habla. Si hacen el PIB de España a finales de 2008, lo hacen 100, vamos como 100, verían que el consumo privado, es decir, el gasto que las familias hacemos en consumir, son 57, que la inversión son 30, por cierto, muy alta, la más alta todavía hoy de todas las economías desarrolladas, no hoy, de muchas décadas, todavía con 30 estamos muy por encima. El consumo público, es decir, lo que gastamos en funcionarios, profesores, jueces, policías, son 19. Y ya permítame que sume, 57 más 19 más 30 son 106. Producimos 100 y ya hemos gastado 106.
que es la demanda interna. Evidentemente, esos 106, si sigo sumando exportaciones e importaciones, se convierten en menos 6, que es el déficit exterior que tenemos de bienes y servicios a finales de 2008. Saben que el déficit es mayor, pero ahí incluyen las transferencias, etcétera. Por lo tanto, a la vista de esta simple suma, esta identidad que les acabo de exponer, es muy difícil sostener que solo tenemos en España un problema de demanda. Por cierto, esta suma que acabo de hacer, en la cual se ve que la demanda interna es mayor que la producción, llevamos así, como ustedes saben, bastantes años. ¿Cuál debería haber sido la forma de corregir, permítame que lo diga así, este exceso de demanda? La forma no traumática de haberlo corregido en los años pasados hubiera sido aumentando la producción y disminuyendo de forma equivalente el peso de las importaciones. Es decir, que en vez de producir 100, hubiéramos producido 103